Doctor Benji Espinosa está con nosotros, abogado del presidente y de su esposa. Bienvenido, doctor, muy buenas noches. Y también hemos tenido acceso ya al documento donde se formaliza que se entregará un cuestionario al presidente. Lo vamos a poner en pantalla. Este es el documento en cuestión que ha enviado ya el Ministerio Público, donde se dice tener por aceptada la solicitud del abogado defensor del alto funcionario, presidente de la República, en su calidad de testigo a fin de remitir el pliego interrogatorio de conformidad al artículo 167.1, parte infine del Código Procesal Penal. Ese es el documento en cuestión y el doctor Espinosa nos acompaña esta noche. Doctor Espinosa, muy buenas noches. ¿Por qué el presidente prefiere responder por escrito y no en aras de la transparencia que había prometido durante la campaña electoral recibir a la fiscal, por ejemplo, en Palacio de Gobierno? Sí, por una razón muy sencilla, Mabel, muy buenas noches y gracias por tu gentil invitación. Porque el artículo 167 del Código Procesal Penal establece dos condiciones en la declaración de testigos que son altos dignatarios, no solo el presidente. Pasa lo mismo con los ministros, pasa lo mismo con los congresistas, con el comandante general del ejército y demás. Ellos primero eligen el lugar de su declaración, en su despacho o visitan el despacho fiscal. En segundo lugar, establecen la forma de su declaración, es decir, si declaran mediante un interrogatorio a viva voz o si lo hacen a través de un pliego de preguntas, ¿correcto? Por eso es una elección del presidente. Pero es una elección que se basa en la ley. Por eso, que se basa en la ley. Bien. Pero el presidente había dicho una cosa en la campaña y yo lo que le he preguntado es por qué la decisión del presidente se inclina a responder en un papel y no cara a cara a la fiscal. Porque nosotros le hemos recomendado, fíjese usted lo que pasó el día viernes. ¿Y por qué con le ha su esposa. recomendado eso? Porque por una el razón muy presidente sencilla. no es capaz de responder cara a cara a la fiscal. Porque la fiscal Luz Taquire no garantiza debido proceso. La fiscal Luz Taquire no buscaba el testimonio de la señora Lilia Paredes. La fiscal Luz Taquire buscaba imputarle cargos. Entonces, cuando tienes a una fiscal que no es objetiva... ¿Usted tiene pruebas de eso? Pero es que, claro, la denuncia que se ha remitido es la prueba más clara, no es una sospecha. La señora primera dama hoy está denunciada porque la fiscal Luz Taquire está criminalizando el derecho a guardar silencio. Así que, ¿qué más prueba que eso? Correcto, pero la decisión de la primera dama de no colaborar fue anterior a la denuncia de la fiscal. Entonces fue ella la que no quiso colaborar. A ver, vamos por partes. Ella nunca ha dejado de colaborar. La primera citación que le hacen, a la primera acude. Ella no pide reprogramación, ella no asiste a la segunda fecha, ella no va a la tercera, va a la primera. Ingresa al despacho fiscal. Pero tenemos acá que este oficio, fíjese lo que le dicen, cuando le requieren su testimonio dice, venga al despacho el 13 de mayo a las 10 de la mañana a fin de que brinde su declaración testimonial. ¿De acuerdo? Y es testigo. Sobre los hechos materia de investigación, ¿cuáles son? Así como cualquier otra información que resulte relevante y pertinente en un caso seguido por este despacho fiscal. Mávila, yo te pregunto, ¿estos términos qué cosa expresan? O sea, la primera dama, ¿a qué iba al despacho fiscal? ¿Sobre qué iba a declarar? Entonces, la ley es muy clara, el 166 del Código Procesal Penal dice, el testigo declara sobre lo que percibe en relación a hechos objeto de prueba. ¿Y por qué el abogado no le pidió esa aclaración a la fiscal para que la señora pueda ir y declarar como corresponde? ¿Por qué en lugar de ello lo que dijo es, no voy a responder? Porque tiene derecho a decir que no va a responder. Uno puede tener derecho a muchas cosas. Por supuesto. Sin embargo, también hay una elección y hay un comportamiento que da cuenta del pensamiento, de la voluntad de una persona. Por eso le digo, la ley faculta a que responda o no. Y ella eligió el silencio. ¿Es legal? Sí. Responder también es legal, pero ella optó por el silencio. Sí, pero lo que acá hay que tener claro es que el derecho a guardar silencio supone dos cosas. Declarar voluntariamente o negarte a declarar cuando consideras que puede haber autoincriminación, frente a una simple posibilidad. Y un oficio mal hecho supone o le hace suponer a usted, en el supuesto de que ese oficio estuviese mal hecho, de que era suficiente para que la señora se coja el silencio. Este es un requerimiento ilegal. Si una fiscal me cita y dice, ven a mi despacho para que me hable sobre hechos por un caso seguido acá y nunca me dice nada, yo te pregunto, ¿voy a confiar en esa fiscal? ¿Y el presidente entonces tampoco confía en la fiscal? Yo no confío en la fiscal. ¿El presidente? Yo le manifiesto mi situación y yo le he transmitido esa situación al presidente. ¿Y qué dice el presidente? El presidente ha pedido el pliego interrogatorio, va a colaborar y estamos viendo cómo preguntar. ¿En la investigación que está llevando a cabo la fiscal? Porque es muy importante yo le hablo que como abogado del presidente. Que él confíe. Yo soy el portavoz legal del presidente y le digo, yo no confío, y no por suposiciones, por hechos.
la ¿Y fiscal... qué va a hacer si no confía? Porque permítame la un par fiscal de está a cuestiones. cargo del caso. O la y usted fiscal, no la va a cambiar o la va a recusar. O la fiscal ignora la ley, ¿correcto? O conociéndola actúa con mala fe. En cualquiera de los dos escenarios, son escenarios Pero terribles para eso cualquier suena persona. a que usted está poniendo el parche y a que está deslegitimando el actuar de la fiscal desde ya. ¿Quién se deslegitima? La propia fiscal cuando nos envía un oficio O sea, sin por esto precisar se sobre qué hechos deslegitima. va a declarar. Por Bávila. esto se deslegitima. Por supuesto. O sea, esto es tanto como que usted invita a un entrevistado, me invita a mí y no me dice sobre qué tema voy a ser entrevistado. Así no funcionan las cosas. Claro, Esto es una garantía mínima del debido proceso. De acuerdo. ¿Y entonces por qué no pide cambio de fiscal? Bueno, pues acá viene un segundo tema. Lilia Paredes es testigo, no es investigada. La legitimidad de la exclusión la tienen los investigados, no los testigos. ¿Se da cuenta? El presidente Entonces, también. hay que seguir la ley. El presidente no es investigado, es testigo. Entonces no ¿cómo puede tú me recusar. puedes decir por qué no la cambian al fiscal? Porque la ley no lo permite. Que Sin yo no puedo embargo, hacer cosas al margen de la ley, Bávila. le va a responder las preguntas a una fiscal Cumpliendo que la usted ley. cree tiene otras intenciones. Cumpliendo la ley. No, es que no son otras intenciones. Acá está la prueba. Yo no hablo sobre supuestos, yo hablo sobre pruebas. Esto es una prueba de que la fiscal o actúa con ignorancia de la ley o abusando de la ley. En cualquier escenario no es el entorno más propicio para cualquier testigo. Me cuesta creer que con este oficio, donde en efecto no se especifica, haya una intención de incriminar a la primera dama. Entonces, ¿cuál es la intención? Si usted me llama a declarar y me dice, venga a mi despacho, sobre hechos, sobre un caso que tengo, sobre información que puede ser pertinente, y no me dice nada, sabiendo, porque esta fiscal obviamente está investigada. Vayamos a las respuestas Entonces, que ¿cuál debe es la dar intención? el presidente de la República. ¿El presidente va a responder a todo o usted es el que va a asumir la respuesta del cuestionario? Primero vamos a establecer en el equipo legal, vamos a establecer primero si es que dentro de la lista de 15 preguntas hay preguntas prohibidas. ¿Cuáles? Por ejemplo, ¿Puede haber preguntas ¿cuáles pueden ser prohibidas? preguntas prohibidas? Impertinentes, sugestivas, preguntas superfluas, preguntas hipotéticas, preguntas de opinión, son preguntas prohibidas. Si el fiscal, por ¿Y ejemplo, quién califica que son preguntas hipotéticamente prohibidas, subjetivas? La Es ley. un criterio subjetivo también. la ley, el artículo 170, el artículo 376 y 378 Dice que el del abogado Código. puede interpretar qué pregunta debe o no Dice debe que responder un el testigo. abogado puede objetar las preguntas prohibidas. Y eso está recogido en el Código Procesal Penal Peruano. ¿Y cuál en todos consideraría los códigos usted una acusatorios. pregunta prohibida, por ejemplo? Una pregunta sugestiva, por ejemplo. Si yo te pregunto y en la pregunta está la respuesta, yo te estoy insinuando la respuesta, te la estoy sugiriendo. Y esa es una pregunta inadmisible, 170.6 del Código Procesal Penal. Es inadmisible. Entonces, si yo veo preguntas prohibidas, yo no puedo permitir que el presidente, ¿no es cierto?, se le viole la ley, se afecte su derecho y conteste este tipo de preguntas. Entonces, lo primero es el tamiz El presidente legal. ha conversado con usted de la situación de su ex secretario general, Bruno Pacheco, de la situación legal de sus sobrinos, por ejemplo. Sí, pero por secreto profesional y en este momento por una oportunidad de la defensa no lo vamos a manifestar. ¿Usted considera que son perseguidos por la justicia también? ¿Que hay No, una yo- persecución política? Yo no haría ese tipo de calificativos. Yo me sillo a la defensa del presidente, dejemos que la justicia haga su trabajo, ¿correcto? Sé que hay una orden de prisión preventiva confirmada, pero que no es la última palabra, porque todavía se puede esperar una decisión de la Corte Suprema vía recurso de casación. Claro, le digo porque el presidente ha sido muy enfático cuando habló durante la campaña en la transparencia, que le demuestren, ha dicho él, si en algún momento cogió un centavo, le ha pedido celeridad a la Fiscalía y llama sospecha que, por ejemplo, le pida, por un lado, celeridad a la Fiscalía, pero no le pida a Bruno Pacheco o a sus sobrinos que se entreguen, porque lo están perjudicando la imagen que tiene de cara a la ciudadanía y a esa transparencia que él predicó durante la campaña. Como te he manifestado, Bávila, hay un asuntos que se refieren al secreto profesional abogado-cliente que no voy a revelar. ¿Eso quiere decir que usted sí le ha recomendado que haga esa exhortación? No, eso quiere decir que mi respuesta es que no voy a manifestar ni un sí ni un no. Eso es lo que quiere decir. ¿Y debería ¿Debería qué? Bruno Pacheco presentarse ante la justicia? No lo sé. Habría que preguntar a su defensa. Yo no defiendo a Bruno Pacheco. No lo sabe. No. ¿Y por qué el presidente no resolvería esto todo más rápido? Es decir, el que no debe, no teme. Pero ¿de qué manera más rápido si estamos cumpliendo con la ley? ¿De qué manera más Presentarse a rápido? la Porque acá, por Fiscalía. ejemplo, se saca la noticia, el presidente quiere que declaren de una manera como si esto fuera insólito la primera vez. Acá tengo un oficio, el 627-2018, caso Chinchero, fiscal Pero- José Domingo Pérez, permíteme cerrar la idea, Bávila.
le presenta un pliego interrogatorio al presidente Pedro Pablo Kuczynski y le dice, señor presidente, declare usted como testigo y acá están las preguntas. ¿Alguien dijo algo? Ahora que el presidente aplica el mismo método que está en la ley, que es su derecho, ¿ahora sí se levantan las voces críticas? Pedro Pablo Kuczynski acabó renunciando. Pero eso es una cosa distinta. Yo te estoy hablando, Por eso. yo te estoy hablando Por de eso. Pedro Pablo Kuczynski como presidente Por eso. y se le hizo pregunta como testigo Tomó con pliego decisiones interrogatorio. que acabaron finalmente obligándolo a renunciar. Pero ojo. Por eso le Pero hablaba de la ojo, transparencia. es Y una- el presidente es lo que una dijo es, equivocada firmó, analogía, Mabel. firmó una proclama, juró, asumió un compromiso, dijo que no sería como los otros. Ahora usted recurre a un expresidente para comparar la situación Yo de recurro Pedro a un Castillo. antecedente A porque un acá antecedente, parece, pero acá parece el decirse, pero el presidente, permíteme, Mabel, acá parece decirse que el presidente de Castillo decide porque quiere, no, porque la ley lo establece y hay antecedentes. Correcto, eso es lo que te estoy diciendo. Ese es el punto. ¿Y por qué él no cambiaría con esta tradición de acogerse a lo que la ley, al blindaje que la ley le faculta al presidente de la República? O No a la es- protección, no Sí. lo llamemos blindaje, a la protección. ¿No sería, por el contrario, un gesto interesante romper con esa práctica que han seguido otros presidentes que le han puesto obstáculos a la justicia y ¿Así? demostrar que él de verdad es el presidente del cambio? Y así, con una fiscal que viola la ley, con una fiscal que atropella derechos, que criminaliza el silencio, que es un derecho constitucional sagrado de su esposa. Si a usted le consta que esta fiscal está violando la ley, ¿por qué la legitima aceptando responder un cuestionario? ¿Y qué quiere que haga? Que la denuncie. Bueno, pero es que está, Es usted dice ¿y que la ahí cuál va a ser fiscal la es noticia? ilegal. El presidente Castillo abusa del poder y denuncia a la Entonces fiscal. no diga que la fiscal es ilegal. Pero, ¿cómo que no es ilegal? El 166, te estoy repitiendo, Mávila, es muy claro, dice pero el porque usted testigo... la ha declarado ilegal. No, porque la ley lo dice. Y te voy a decir una cosa, cuando remiten acá la denuncia por negativa a colaborar con la justicia, el tipo penal es bastante claro. Dice que solo comete delito el testigo cuando no comparece Ajá. o no declara frente a un requerimiento legal. Si el requerimiento fiscal es ilegal, Pero se no hay acaba el deber de problema, contestar. o sea, hay Se acaba caminos el legales problema. para eso, simplemente se responde y punto, pero usted a partir de eso está haciendo toda una conjetura sobre la ilegalidad No. y eso lo que más bien nos llevaría a pensar es que el presidente está esperando un fiscal a la medida. Para nada. Está esperando un fiscal objetivo, un fiscal que cumpla la ley, un fiscal que siga el procedimiento preestablecido por ley, porque es un derecho de todos y el 139.3 de la Constitución lo respalda. Eso es lo que está esperando el presidente, que se cumpla la ley. Bajo la ley todos somos iguales. Y la columna vertebral más importante de la democracia está en el respeto a la ley. Eso Lo dijo quiere Cicerón. decir que por este oficio mal redactado, según usted, que luego motivó el silencio de la primera dama, la fiscal Taquire, es ilegal. Es que, a ver, Mávila, si tú tienes una fiscal que sabe por qué está llamando a declarar a una persona y no le dice Bueno. por qué lo llama a declarar, ¿cómo se llama eso? ¿Cómo se llama la fiscal que escamotea hechos? ¿Qué está haciendo? ¿Se le pasó? ¿Fue un lapsus? No. Acá hay una actuación de otra manera. Bueno, en cualquier caso es una decisión del presidente. ¿Qué garantía tenemos por eso los ciudadanos de que el presidente responderá con la absoluta verdad? O de pronto, no sé. El presidente siempre declara con la verdad. El presidente está colaborando con la Administración de Justicia. No se está rehusando a contestar el pliego de preguntas. Está pidiendo el pliego de preguntas y, fíjese usted, sin plazo, pese a que no se ha fijado plazo, en un plazo razonable y breve se va a entregar las respuestas. En un plazo razonable y breve. Vamos a ir a una pausa, pero al volver quisiera preguntarle, porque esto parece ser un comportamiento reiterado del presidente. Recordemos cuando el presidente también se opuso al ingreso de la Fiscalía para llevar a cabo una serie de diligencias en Palacio de Gobierno, pero sobre eso me responde cuando regresemos. Muy bien, con mucho gusto. Regresamos también con el superintendente de Migraciones a propósito de la crisis de los pasaportes que continúa. Las colas continúan, la emergencia continúa y el problema no se resuelve. Muy bien, continuamos hablando con el doctor Benji Espinosa, abogado del presidente de la República y de la primera dama. Y estábamos hablando del derecho o no que tiene la primera dama a guardar silencio de un oficio que para la defensa no ha sido bien redactado, no contiene la información suficiente y que de acuerdo a él muestra una animadversión o un deseo de penalizar la situación de la primera dama. El artículo 371, que es el que usted ha citado en algún momento, o el Código Penal, dice lo siguiente:
negativa a colaborar con la Administración de Justicia, que es precisamente el motivo de la denuncia que ha presentado el doctor Vela y la fiscal en contra de la primera dama. Dice lo siguiente, y cito textualmente: el testigo, perito, traductor o intérprete que siendo legalmente requerido, ¿fue la primera dama legalmente requerida? No. ¿No? No. Este oficio demuestra la ilegalidad del requerimiento. Correcto. Se abstiene de comparecer o prestar la declaración, informe o servicio respectivo, será reprimido con pena privativa de libertad no mayor de 2 años o con prestación de servicio comunitario de 20 a 30 jornadas. El perito, traductor o intérprete será sancionado además, bueno, son los otros casos. Pero usted ha declarado que este oficio es ilegal, simplemente. Soy abogado de la primera dama y considero que este oficio Por eso, pero es que su requiere un palabra requerimiento- versus la de la fiscal. Sí. ¿Quién ha dirimido y ha decidido que, que la citación y haya sido ilegal? precisamente será la fiscal que ha recibido. Pero la autoridad de la justicia es la fiscal. ¿Cómo? La autoridad del Ministerio Público Y es en la este fiscal. caso es la denunciante, no es ninguna autoridad, es la denunciante, ¿correcto? Y como denunciante tiene la obligación de luego ir a declarar. Y yo como abogado de la denunciada tengo el derecho a repreguntarle, a contrainterrogar a la doctora Taquire. Y ahí veremos, en el cruce de la información, con el cross-examination, con el examen cruzado, si es que dice la verdad o no dice la verdad. Entiendo que la cita o los requerimientos, tanto de la primera dama como del presidente, son ambos en condición de testigo. Exacto. ¿Es por la declaración de Carolyn López? Ahí viene un segundo tema. No. ¿Es por Carolyn o por la carpeta? Tengo que Y le voy a cerrar. decir por qué. Es por el proceso de corroboración de proceso de especial, Carolyn López. pero luego saca una disposición donde dice que es por la carpeta 100. A ver, acá hay 2 carpetas. Bueno, le La aclaro, reservada- por si usted no lo sabía, que es por el caso No, de es la que- corroboración de la colaboración ver. eficaz de la señora Carolyn A ver, López. yo, Pero, yo te tengo doctor, que aclarar, Mávila, nos y te voy gana a el decir tiempo, por qué. por No, favor. te voy a aclarar. La disposición gana el fiscal tiempo. 8 que hoy nos cita no dice colaboración ni dice proceso especial, así que debo aclararte eso. De acuerdo. Tengo entendido que el proceso es ese, así que veremos qué es lo que sigue, porque seguramente también la Fiscalía dirá lo suyo. Muy amable por estar con Con nosotros. mucho gusto, Mávila. Buenas Gracias, noches. muy buenas noches. Muy bien, vamos a continuar.